La existencia del ser, después de separarse de la fuente inagotable de la vida, comienza su largo recorrido en el vacío vibrante de las partículas elementales. En este nivel fundamental, en este nivel más básico, las partículas vitales se organizan en patrones matemáticos que permiten la aparición de la materia física. Según la física cuántica moderna y los antiguos textos herméticos, todo lo visible es el resultado de una frecuencia específica que sostiene la realidad. El ser en esta primera etapa ha olvidado su origen y es tan solo una partícula mínima. Un punto de luz que se agrupa junto a otros en pequeños sistemas llamados átomos para experimentar la estabilidad básica de la creación. Un pequeño sistema energético que todavía no posee ninguna capacidad de conciencia, o al menos no como la conocemos. Con el tiempo, estos átomos también se agrupan para formar moléculas cada vez más complejas buscando a través de la fuerza magnética una estructura colectiva de densidad. La estructura de los minerales y las formaciones cristalinas. En este punto, la conciencia se encuentra en un estado de ser que no ha podido consolidar todavía una identidad individual. La piedra es una manifestación masiva de átomos que todavía no tienen la capacidad de pensar. Y las partículas de vida aguardan el momento para diversificarse y formar parte de sistemas donde la conciencia pueda estabilizarse de una mejor manera. Es la etapa del reposo absoluto donde la esencia del ser apenas se familiariza con la densidad del mundo físico. La evolución continúa cuando la esencia vital logra penetrar en las primeras formas orgánicas, en moléculas que luego forman parte de un organismo celular, superando etapas en microorganismos como bacterias y amebas. La transición desde lo mineral hacia lo biológico marca el inicio del impulso por la expansión y la complejidad. En los textos de la tradición védica, este proceso se describe como la chispa que anima la materia inerte para buscar sustento. Las células individuales representan el primer intento de la conciencia por reclamar un espacio propio para diferenciarse del entorno inerte que les rodea. La siguiente fase del ser es la ascensión hacia el reino de las plantas, introduce la experiencia del sustento a través de la luz. El ser aprende aquí a recibir la energía directamente de la fuente luminosa para transformarla e integrarla a su sistema de organización, actuando como un solo organismo vivo. Aunque este sistema funciona más como una especie de conciencia colectiva básica, donde millones de células trabajan para mantener un organismo vivo. En este sistema la esencia permanece arraigada en muchas células que trabajan en comunidad para superar el paso de las estaciones durante el ciclo vegetal. Resistiendo las amenazas de otros organismos que se alimentan de ella, todavía sin poder moverse libremente por el entorno. La conciencia trata de sobrevivir en grupo y busca hacerse cada vez más grande alimentándose de la tierra, el agua y la luz. La evolución del ser transita ahora en una nueva fase de encarnación, por el reino de los hongos como un puente fundamental de inteligencia colectiva entre la quietud vegetal y el movimiento animal. En este estado, el ser desarrolla una red de comunicación subterránea que interconecta la vida de bosques enteros a través del micelio, procesando información y distribuyendo recursos con una precisión asombrosa. Esta etapa permite a la esencia experimentar también la colectividad con el plano de las plantas, pues el hongo no solo habita la tierra, también la transforma mediante la descomposición y el renacimiento. En la siguiente fase, la conciencia transmigra hacia el plano autónomo en el reino de los animales, primero formando parte de seres más simples como lombrices, insectos o especies acuáticas simples como medusas y moluscos. Algunas tradiciones místicas de Oriente ven estas formas como la primera escuela de labor especializada. El insecto representa el tránsito hacia una mente compartida donde el propósito del grupo es la prioridad de la existencia. Esta etapa permite a la conciencia dominar la precisión física dentro de la geometría natural que comienza a moverse por el entorno y todavía con un instinto natural de supervivencia colectiva. En el siguiente nivel, el flujo de la vida se sumerge en las profundidades de los océanos para habitar ahora en los peces, habiendo ya superado la fase de animales más simples como plancton, caracoles o cangrejos, donde la conciencia experimenta un despertar sensorial sin precedentes. Este entorno líquido ofrece una libertad tridimensional que supera los reinos anteriores, obligando al ser a desarrollar sistemas de navegación para su movimiento. Habiendo desarrollado el ojo como un receptor de experiencia más complejo. El misterio del abismo desafía a la esencia a escanear la realidad, permitiendo una percepción más nítida de experiencia. En esta etapa, el impulso de exploración se convierte en el motor principal de la existencia. Al navegar en la densidad del agua, el ser comienza a procesar estímulos externos con una rapidez que prepara a la conciencia para las futuras experiencias de supervivencia terrestre.
La capacidad de detectar el movimiento a grandes distancias permite que la esencia vital comprenda la importancia del espacio personal y la interacción con otros seres en un mundo de depredación y asombro, estableciendo los cimientos de una inteligencia que pronto buscará trascender los límites de la costa para reclamar la Tierra como un nuevo territorio de colonización en sus próximas reencarnaciones. La transición al anfibio representa la decisión de abandonar el mundo acuático para conquistar nuevos horizontes en la Tierra. En esta fase del ser, la conciencia encarna en un nuevo hábitat de bosques vivos, donde coexiste con nuevas presas y depredadores que le forzarán a entrar en un estado de coexistencia con el medio donde la movilidad está más influenciada por la gravedad de la Tierra. El ser ahora, después de superar la etapa de vida en los anfibios, se sumerge en la experiencia de los reptiles para dominar la fuerza de la supervivencia individual. Esta etapa permite a la conciencia desarrollar la protección del territorio y la respuesta inmediata ante los desafíos del entorno físico. Aquí se establece el cimiento biológico que sostendrá las futuras estructuras del pensamiento complejo y la estabilidad del organismo. Después de superar el nivel de los reptiles, el siguiente reino de reencarnación del alma se adentra en la calidez del reino de los mamíferos. El ser descubre la profundidad del cuidado materno y la fortaleza que surge de la vida en la manada. Diversas corrientes esotéricas sugieren que el alma cultiva las primeras semillas de la empatía durante este periodo de aprendizaje grupal. La vivencia del afecto y el instinto de protección preparan a la conciencia para el gran salto hacia el razonamiento individual y la comprensión del otro. Por supuesto, la última fase de la conciencia antes de encarnar en los humanos debería ser la de los primates, ya que estos son los seres más cercanos a la complejidad de la inteligencia humana. La llegada al estado humano marca el umbral de la autorreflexión y la autoconciencia. Los evangelios gnósticos describen este momento como el despertar del espíritu tras una extensa era de encarnaciones dentro de la materia, donde la conciencia finalmente abre los ojos a su propia naturaleza trascendental. El ser posee ahora la capacidad de cuestionar su propio origen y de moldear su destino mediante el poder de la voluntad y la inteligencia, alejándose de los automatismos del instinto. Esta es la frontera final del plano físico donde la esencia vital se alista para trascender definitivamente el ciclo de las reencarnaciones terrestres. En esta etapa, el individuo experimenta un proceso donde la conciencia debe regresar muchas veces en un proceso que abarca muchas vidas humanas para albergar la sabiduría necesaria a través de un gran cúmulo de experiencias. Y Jesús dijo, no te sorprendas de que te dije, tienes que volver a nacer. La tradición hermética sostiene que el ser humano es el único punto de la creación donde el universo puede contemplarse a sí mismo y reconocer su propia divinidad. Al desarrollar la capacidad de amar con desinterés y de razonar sobre lo invisible, la chispa interna comienza a disolver las cadenas del karma que la mantenían sujeta a la rueda de los nacimientos. La mente se convierte en un laboratorio alquímico donde las experiencias densas se transforman en sabiduría pura, preparando el vehículo espiritual para las dimensiones de luz que aguardan más allá de la muerte biológica. Por supuesto, la vida también se abre paso a través de otras especies que surgen de otros planetas, que encuentran su similitud en estos periodos de evolución y reencarnación de la conciencia. Después de un largo periodo de muchas reencarnaciones en la fase humana, el ciclo del mundo físico llega a su culminación cuando el ser integra las lecciones correspondientes para poder trascender fuera del plano físico hacia dimensiones espirituales. Las enseñanzas del budismo y el hinduismo describen este estado como la liberación de la rueda del samsara tras haber experimentado cada forma de vida posible, integrando una sabiduría que requiere de nuevos aprendizajes. La conciencia, ahora lista con un espíritu capacitado para trascender, abandona la necesidad de un cuerpo denso para habitar dimensiones espirituales donde el tiempo funciona de manera distinta. En esta fase, el individuo conserva la sabiduría de sus vidas pasadas mientras se prepara para funciones de mayor responsabilidad, sabiduría y avance en conciencia y amor. Un estado de transición donde la conciencia se libera de la gravedad de la materia pero aún permanece ligada al destino de su mundo de origen. Vínculos que todavía atan al espíritu a sus seres queridos. En esta fase, el individuo habita en los planos de luz intermedia, conocidos en diversas tradiciones como las esferas de progresión o mundos de estancia, donde se dedica a procesar la totalidad de su historia evolutiva. Las enseñanzas de la teosofía y el espiritismo moderno sugieren que en este nivel el ser ya no necesita un cuerpo físico para aprender, pues su mente opera mediante la proyección directa de la voluntad y el pensamiento. La esencia se dedica a asistir a las almas que aún están encarnadas, actuando como una guía invisible y silenciosa que susurra sabiduría desde las dimensiones sutiles para ayudar a otros en su propia trayectoria existencial.
Esta etapa de purificación y servicio prepara al espíritu para el despojo definitivo de la identidad egoica antes de revestirse con la gloria de las jerarquías celestiales. El ser experimenta una expansión de su cuerpo de luz. Es un periodo de descanso activo y de estudio profundo de las leyes cósmicas, donde la chispa individual se reconoce como una parte consciente del plan mayor, aguardando la iniciación final que le permitirá cruzar la frontera hacia el reino de los ángeles o seres de luz. La transición hacia el plano de los ángeles marca el inicio del servicio desinteresado y la protección de las leyes naturales. Según la jerarquía celeste descrita en las visiones de Dionisio Areopagita, el ser se desprende de los deseos personales para convertirse en un canal de una voluntad superior. El ser en esta fase de la existencia aprende a sostener la armonía de los sistemas vivos y a guiar a aquellos que todavía transitan los reinos inferiores. Esta etapa de pureza vibratoria permite al espíritu comprender la interconexión absoluta de todas las cosas sin las limitaciones del ego. El ascenso prosigue a través de los distintos niveles de la jerarquía angelical en largos periodos de evolución espiritual. Los textos de la Cábala mencionan que en estas esferas superiores, el ser participa activamente en el equilibrio de las fuerzas del cosmos. La conciencia se expande para abarcar la comprensión de las múltiples dimensiones. Las escrituras antiguas describen a estos seres como mensajeros que actúan mediante frecuencias vibratorias para sostener el equilibrio en los mundos inferiores. En esta etapa, el espíritu comprende que su nueva identidad se define por la capacidad de transmitir la energía de la fuente hacia aquellos que aún transitan el aprendizaje en el plano físico. El ascenso prosigue hacia esferas donde el ser asume la responsabilidad de supervisar los procesos colectivos de la naturaleza. Estos administradores espirituales operan desde una comprensión profunda de las leyes que rigen el crecimiento de las naciones y el florecimiento de los ecosistemas planetarios. La literatura mística moderna sugiere que estos seres irradian patrones de orden que guían la evolución de las especies sin interferir en el libre albedrío. Al alcanzar ciertas etapas de desarrollo, el ser espiritual desarrolla la maestría sobre la energía creativa y la protección de los planos astrales, actuando como puentes entre la voluntad divina y la manifestación material. En las tradiciones de la Cábala, estos niveles representan una autoridad basada en la pureza absoluta de la intención. El ser ha purificado su ego para convertirse en un guardián de la luz. La evolución continúa hacia los planos más altos. En este punto, la conciencia ha integrado la sabiduría de todas sus encarnaciones pasadas para comprender la perfección oculta tras cada aparente conflicto. El espíritu experimenta una paz profunda que emana hacia afuera, sirviendo como un faro de estabilidad para los seres que enfrentan las tormentas del aprendizaje físico y emocional. La etapa de los querubines marca el despertar de la plenitud del conocimiento. El ser ahora tiene acceso a los registros del tiempo y el espacio, comprendiendo la interconexión de todas las causas y efectos a lo largo de las eras. Finalmente, el ascenso llega a la jerarquía de los serafines, donde la conciencia arde en el fuego del amor incondicional y la proximidad total al origen. Estos seres son descritos en las visiones de los profetas como llamas vivientes que rodean el centro mismo de la creación, vibrando en la frecuencia más alta posible. En este nivel, el ser se dedica exclusivamente a la alabanza mediante la emisión de luz pura. Esta es la preparación final para trascender la forma espiritual y convertirse en un regente de universos. La evolución del ser alcanza la jerarquía de los seres que ahora administran universos y sostienen las leyes de la física en múltiples dimensiones. Estas entidades se describen como arquitectos cósmicos. El ser posee ahora una visión total del plan divino y actúa como un guardián del equilibrio entre el orden y la expansión. Su labor consiste en asegurar que cada rincón del cosmos tenga las condiciones necesarias para que otras chispas de vida inicien su propio camino de regreso. La conciencia se aproxima a una etapa de la existencia donde se convierte en un punto de pura emanación creativa. Los textos sufíes y las visiones de los grandes místicos hablan de un estado donde el individuo es una fuente de luz que alimenta sistemas galácticos enteros. En las etapas de mayor expansión, el ser alcanza la estatura de los ancianos de los días y los hijos magisteriales, figuras que el libro de Urantia describe como regentes de superuniversos y sectores galácticos. En este nivel, la conciencia ha trascendido la identidad local para asumir la responsabilidad de guiar la evolución de billones de voluntades en formación. Por otro lado, la doctrina del Libro de Mormón sugiere que el destino final del ser es alcanzar la estatura de una deidad mediante la progresión eterna. Esta etapa permite al individuo, tras haber demostrado avance en todas las cualidades, recibir la plenitud para organizar y poblar sus propios universos. En esta convergencia,
el libro de Urantia revela que aquellos que alcanzan el paraíso como finalistas se preparan para una misión sin precedentes. Convertirse en los hijos de Dios destinados a la administración y colonización de los niveles del espacio exterior. Estos seres perfeccionados, tras haber recorrido todo el camino desde la imperfección mortal, son enviados a los universos que actualmente están surgiendo en el vacío cósmico, actuando como los nuevos regentes y creadores que llevarán la chispa del orden divino a dimensiones que aún no conocen la vida. El tramo final de la trayectoria representaría la reabsorción total en el absoluto o la fuente original. El Bhagavad Gita describe este momento como la gota de agua que regresa al océano para recuperar su inmensidad, pero sin perder su sabiduría. Aunque algunas de las escrituras sugieren que el viaje del ser no tiene un final y que siempre habrá niveles de trascendencia que superar, como se describe en la serie de Conversaciones con Dios o el libro de Urantia, resulta intuitivo teorizar que la maestría sobre la creación no se detiene en la escala universal. Tras haber alcanzado la capacidad de sostener y dirigir la vida en universos enteros, la conciencia parece destinada a una expansión todavía más vasta, donde la labor trascienda a abarcar los multiversos. En esta etapa, el ser ya no solo supervisa una única realidad con sus leyes físicas y espirituales, sino que se convierte en el eje de coordinación entre diversos planos de existencia, cada uno con sus propias dimensiones y naturalezas, funcionando como un nexo divino que asegura la armonía en una escala de complejidad infinita. Con respecto a la opción de trascender a la dimensión de Dios, la noción de retorno para habitar el estado de la no dualidad absoluta o la totalidad. En las enseñanzas de la Advaita Vedanta, este nivel se describe como el reconocimiento de que el viaje nunca ocurrió porque la esencia siempre estuvo en la meta. La conciencia en este estado final deja de ser un observador de la creación para convertirse en la presencia misma donde se proyectan todos los universos posibles. Aquí, el ser comprende que cada etapa anterior fue una ilusión necesaria para que la fuente pudiera experimentarse a sí misma desde ángulos infinitos. La expansión continúa hacia la dimensión de las posibilidades puras, donde el ser se sitúa antes del primer pensamiento creativo. Este es el vacío fértil mencionado en el Tao Te Ching, el origen del cual emanan el orden y el caos en perfecto equilibrio. La identidad se diluye en un silencio vibrante. En este estado, la voluntad del ser es idéntica a la ley universal, permitiendo que mundos enteros surjan y desaparezcan en un instante tal como a la espuma cuántica. A esto se le llama la conciencia punto cero, un estado de quietud absoluta que es, al mismo tiempo, movimiento infinito. El ser ya no evoluciona, sino que simplemente es en todas partes y en todos los tiempos de manera simultánea. Este es el cierre del círculo eterno donde la existencia celebra su propia gloria a través de un vacío que lo contiene todo. Si te gustó, apóyame con un pulgar arriba y coméntame, ¿cuál crees que es la meta final del ser? Suscríbete para más.